痛みを知れ。綱田様、私の人道だから。Yo me acuerdo la época donde salió esta saga en el manga que yo dije, no, Naruto va a ser el mejor shonen de toda la historia. Y es que, ¿qué clase de shonen tan popular mata a tantos personajes importantes tan rápido? Capítulo a capítulo yo decía algo como: ¡Ey, están destruyendo Konoha! ¡Uy, mataron a Shizune! ¡Oh my god, mataron a Kakashi! ¡Oh, explotaron Konoha! ¡No, mataron al sapito! ¡Hinata, no, Hinata! Los revivieron. Ok, bueno, a pesar de cómo terminó la saga, para mí sigue siendo la mejor de todo Shippuden y voy a intentar explicar por qué. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai y hoy vamos a hablar de la saga de Pain. Para facilitar mi explicación, como siempre, voy a dividirlo por distintos puntos: la trama, el villano, los protagonistas y las muertes. La historia de Naruto en ese momento estaba algo delicada. Descubrimos que el verdadero líder de Akatsuki era un misterioso hombre enmascarado. No sé quién es. Veníamos de saber la verdad de Severus con Sasuke y había muerto su majestad Jiraiya. Con todo esto encima, este tipo viene, mata a medio pueblo y de paso destroza Konoha. Estábamos sin duda en el clímax de la historia y de Akatsuki, que por cierto, eran en mi opinión lo que realmente le da vida a todo Shippuden. Demasiadas cosas estaban pasando. No había un solo capítulo que no estuviese cargado de emociones, lo que era un festín para todos los que leíamos este manga semanalmente. Si vieron mi video de tops de villanos, entonces no es ningún secreto que para mí, Pain es el mejor villano de todo Naruto. Primero porque demostró que todo esto de la voluntad de fuego y la grandeza de Konoha no era tan pulcra como pensábamos. Nos hizo ver que el país de fuego era tan asesino como cualquiera y que la justicia era un término bastante ambiguo. Claro, esto de la justicia y tener un complejo de Dios no es algo original, pero para un manga como Naruto era algo increíble. Además, este tipo no se decía Dios a sí mismo porque era tan exagerado que ni Kishi sabía qué hacer con él. Él se consideraba Dios porque repartía justicia y vaya que la repartió, ¿no? Asesinó a sangre fría a más de uno, incluyendo a su maestro, y no se andaba con rodeos que de Uchiha y Sasuke, nada de eso. Si había que matar, pues lo hacía. Segundo, por favor mírenlo, es que hasta sus ataques tienen estilo. Ojo, Pain y Nagato para mí son dos personas completamente diferentes. Este es Pain y este es Nagato, ¿ven? Esta es la única saga de Shippuden en donde los protagonistas no fueron los de siempre, sino que fue toda Konoha. Vimos de todo, vimos personajes nuevos, que no aparecieron más por cierto, vimos actuar a los distintos departamentos de Konoha, vimos a Ibiki en acción, que siempre fue un personaje muy interesante para mí. Los ambos participaron, vimos a civiles, hubo misterio, deducciones, sacrificios, cooperación, por Dios, hubo de todo. Para mí esta saga enriqueció muchísimo a la historia porque por fin vimos cosas que antes nos contaban. Naruto siempre se caracterizó por tener grandes personajes y acá de cierta forma todos participaron. Los únicos que faltaron fueron el equipo de Gai por cuestiones de guión, porque hay que estar claros, ¿no? Estos cejones son demasiado Saiyajin para esta historia. Y Sasuke, ¿casualidad? No, no lo creo. Además, vimos al que para mí es el mejor Naruto de todos. Un Naruto inteligente, decisivo, habilidoso, asertivo, con un arsenal de habilidades que requieren su ingenio y no solo su chakra. Pudiese hablar de lo grandioso que es el modo sabio para mí, pero me voy a extender mucho y lo dejaré para otro video. Es cierto que Pain mató a medio pueblo, pero por las muertes me refiero más que nada a la de Kakashi. El hecho de que Kishi haya decidido matar a Kakashi en su momento fue algo impresionante. De hecho, una de las escenas que más se me quedaron grabadas fue cuando Naruto, con el Senjutsu, le pregunta a Tsunade si Kakashi está en una misión afuera porque no siente su chakra. No. El encuentro que tuvo con su padre y lo que significaba su muerte era algo espectacular para mí. La progresión que iba a tener Naruto y la historia como tal iba a ser brutal. Pero obviamente Kishi tenía otros planes para Kakashi, que resultaron ser debido a que el misterioso bla 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 era Obito. La saga de Pain para mí fue la más completa de todo Shippuden y daba un paso inmenso ante los que eran los competidores de esa época.
hasta que apareció Nagato. El lavado de cerebro, o como me dijeron en los comentarios, el jutsu evangelizador de Naruto, esta vez fue demasiado exagerado. Le cambió la mentalidad a un tipo que llevaba años de tormento, lucha y sufrimiento, simplemente diciéndole que él era el protagonista de la novela que escribió su maestro, que él había matado sin problema. Si tan solo Nagato no hubiese revivido a todos, estoy muy seguro que la historia habría sido muy diferente, para bien o para mal. ¿Se imaginan que Nagato se hubiese aliado a Naruto o algo así? Uff. De hecho, en mi opinión, a partir de aquí la historia empieza a decaer poco a poco hasta que la coneja me terminó de dañar mi manga favorito. Sin embargo, con Nagato incluido, para mí esta es la mejor saga de todo Shippuden por todas las razones que mencioné anteriormente. Si tan solo el manga se hubiese enfocado un poco más en todos los grandísimos personajes que tiene, y no solamente en el príncipe y el mendigo, estoy seguro que el manga hubiese sido aún mejor de lo que fue. ¿Qué opinas? Porfa, déjame tu opinión en los comentarios. Hey chicos, ¿qué tal? Soy Dai. Si te gustó este video, porfa regálame un me gusta, eso me ayuda muchísimo ya que estoy empezando. Y si te gustaría ver más de este estilo de videos, suscríbete. Vendrán muchísimos más de muchos animes, ya veré qué hago. Nos vemos hasta la próxima.